Gloria a Dios. Mira ahí al que tienes al lado y dile, tú tienes que hacer algo. Díselo, por favor. Ahora lo vais a entender. Díselo. Díselo a la Valeria, que no se entera la Valeria. Díselo Mingo ahí al Johnny. Dile, tú tienes que hacer algo. Díselo. Tú tienes que hacer algo. ¿Se lo has dicho ya? Tú tienes que hacer algo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, verso 13. Ayer, mientras tenía una conversación con alguien, surgió este mensaje. Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice el verso 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice la Biblia, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar? ¿Y cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. Este mensaje surgió así, porque ayer, mientras conversaba con un hermano, llegábamos a la conclusión fácil, a través de la palabra, que cuando hablamos de la salvación del hombre, ¿cuántos saben que el hombre no tiene ningún mérito en la salvación? ¿Lo sabes? Somos salvos por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué hace el hombre para ser salvo? ¿Hay que aportar algo? No, la salvación le pertenece a Dios. Es la iniciativa de Dios al hombre para salvarnos. Pero el apóstol Pablo dice a los romanos, ¿cómo irán? ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces surgió este mensaje. Porque mientras yo hablaba con este hermano, decíamos, es verdad que no hay que hacer nada. Pero leyendo el texto dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces el Señor me dijo, yo hago lo imposible, pero vosotros tenéis que hacer lo posible. Dios es el que salva, pero usa herramientas, instrumentos de salvación, que eres tú y que soy yo, y el método es la predicación del Evangelio de Jesús. Y surgió este mensaje. Algo tenemos que hacer nosotros. Algo nos corresponde a nosotros. El hombre cooperamos con Dios para llevar a cabo los propósitos. Porque si no, por ahí nos volvemos en cristianos pasivos. No, si ya Dios hará algo. Estoy esperando a Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Yo te estoy esperando a ti a que te muevas. Estás en medio de una situación difícil, un laberinto, un desierto, y tú dices, a ver por dónde me va a dar Dios la salida. Dios te dice, comienza a caminar porque tú tienes que hacer algo. Entonces el mensaje de esta tarde, el título sería, tú tienes que hacer algo. Dios no cumple propósitos en los pasivos. Yo quiero servir en la obra de Dios, yo quiero cumplir el propósito, pero espero a que Dios me diga y yo estoy sentado en el sofá. No funciona así. Nosotros tenemos que hacer algo. Hay una parte que le corresponde al hombre. La parte que a nosotros no nos corresponde, evidentemente, por mucho que queramos poner la mano, no va a suceder nada. Porque Dios se encarga de lo que es absolutamente imposible. Pero nosotros hacemos la parte que a nosotros nos corresponde. Porque si no, pues caemos en una rutina pasiva. Nos volvemos cristianos que tenemos callos espirituales que ni sentimos ni padecemos y esperamos a ver qué Dios va a decir, a ver qué puerta me abre Dios, a ver Dios qué va a hacer conmigo. Bueno, tú no eres un muñeco de trapo, ¿eh? Dios te dio a ti libre albedrío y Dios te dio la capacidad de elegir. Te dio Dios la capacidad de obrar y tomar decisiones. Y Dios te dio la capacidad de que puedas pedir sabiduría para tomar buenas decisiones. Pero cuando constantemente le decimos al Señor, Señor, te estoy esperando, muchas de las veces el Señor está en el trono y te está diciendo, yo te estoy esperando a ti. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Porque hay veces que no se trata de Dios. Hay veces que se trata de ti. Dice la Biblia que había un hombre junto al estanque de Betesda que llevaba 38 años. Apareció Jesús y le dijo, oye, ¿tú quieres ser sano? Mira qué pregunta. ¿Tú quieres ser sano? El hombre dijo, bueno, Señor, aquí es que viene un ángel de vez en cuando, mueve las aguas y en el movimiento de las aguas, el primero que asciende al agua y lo toca es el que queda sano, pero como yo estoy mal, pues no me da tiempo y no tengo quien me meta. Jesús no le estaba preguntando, cuéntame el protocolo del estanque. Le estaba haciendo una pregunta directa. ¿Tú quieres ser sano? En otras palabras le estaba diciendo, tú tienes el poder de decidir si te quieres quedar así como estás o si quieres ser sano.
Pero cuando nos volvemos de alguna manera cristianos pasivos, esperamos que todos los pasos los dé Dios. ¿Qué te pasa? Ahí estoy sin trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Orando. No, hombre, pero mientras tanto tienes que echar currículum. Esos solteros que ya no se les ha pasado el arroz, se les han pasado ya, hermanos, los callos. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando, que el Señor me dé a mi prometida, a mi prometido. ¿Y dónde estás? En la casa orando, en el cuarto sin salir. ¿Y qué pretendes? ¿Que el Señor te la mande por la ventana? O que toquen un día la puerta y diga, somos de Amazon o somos de, no sé, de AliExpress. Aquí tienes a la rubia que has pedido. ¿Tú te crees que el Dios trabaja así? Hay algo que el hombre y la mujer tienen que hacer para que Dios pueda obrar, y Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso vuelve a mirar ahí a la persona y dile, hay que hacer algo. Díselo, por favor. Hay que hacer algo. Jeremías 18:2. Jeremías 18:2. ¿Cuántos a veces no dicen estoy esperando una palabra del Señor? ¿Tú lo dices? ¿Tú piensas a veces estoy esperando que el Señor me pueda hablar? Hermano, ¿en qué momento estás? Estoy en un momento que necesito dirección divina. Necesito un consejo, necesito palabra, necesito que me digan qué hacer con este conflicto, necesito que me den un buen consejo para salir de este laberinto que estoy metido. ¿Y qué estás haciendo? Estoy esperando en mi casa a ver qué me dice el Señor. Dice Jeremías 18:2, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Pero bueno, Señor, ¿no me lo puedes decir aquí donde estoy? No. Porque tú necesitas recibir una palabra que yo tengo para ti. Pero el lugar donde tú la tienes que recibir no lo eliges tú, lo elijo yo, dice el Señor, porque soy soberano. Y te la puedo dar viendo Netflix en tu casa, o te la puedo dar mientras estás en el parque dándole de comer a las palomas, o te la puedo dar mientras estás viendo un partido de fútbol, o te lo puedo dar mientras estás viendo la novela. Pero dice Dios, como soy soberano, no, me da la gana. Y entonces, Señor, tú tienes que poner de tu parte, vete a la casa del alfarero y allí te voy a hacer oír mis palabras. O sea que para que Dios me dé la palabra, yo me tengo que accionar, me tengo que poner la alarma a las 6 de la tarde y saber que tengo una cita, una reunión divina donde voy a recibir una palabra de Dios, porque si no nos volvemos cristianos pasivos diciendo, a ver si Dios me habla. Dios te va a hablar, pero los pasos en fe los tienes que dar tú. Cuando Dios te quiere hablar, te va a decir, levántate de ese sofá que te atrapa, que ese bendito sofá que algunos hasta los tenían que reprender, a esos sofás que los dejan atrapados en invierno con la manta, con el calefactor en los pies. Dice Dios, no, yo tengo una palabra para ti, pero no te la voy a dar en el estado en que estás. Tienes que tomar rumbo y congregarte, porque en la iglesia te voy a entregar la palabra que yo tengo para ti. Pero pastor, ¿y es malo no congregarse? ¿Estoy pecando? Es que lo que es una mala costumbre, porque la Biblia dice que los que no se congregan es por mala costumbre. Mira si hay malas costumbres en la vida, malas costumbres en las etnias, nacionalidades, malas costumbres que pasan de hijos a padres, pero la peor costumbre, la más mala que hoy yo puedo decir desde este púlpito, es que el hombre y la mujer deje de congregarse. Entonces, Dios te va a hablar, por supuesto, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Ir a la casa del Señor. Dice, y cuando entré en la casa del Señor, vi cómo trabajaba el alfarero en la rueda. Y vi cómo esa vasija se echaba a perder, pero también vi cómo el Señor hacía una vasija mejor como a Él le parecía. Es decir, que hasta que no entró en la casa, no vio la restauración de la vasija. Hay gente que se quiere restaurar, pero no quiere venir a la casa. ¿Y cómo hacemos para restaurarte? Por WhatsApp. Te mando un emoji para restaurarte. ¿Cómo hacemos para restaurarte? Te mandamos una carta. Te mandamos una paloma con un mensaje. Hasta que Jeremías no entró en la casa, no vio lo que era capaz de hacer el Señor con esa vasija que representaba a Israel. Porque Jeremías decía, este pueblo, Señor, este pueblo ya no tiene solución. No me lo digas, pero ¿no conoces a gente así que dices tú, este ya no tiene solución? Yo me he cruzado con algunos y en mi ignorancia he dicho, este ya no tiene solución. Este no se endereza, hermano, ni en que le des con una vara. Enderezarse, imposible. Si este va caminito derecho que ya no tiene por dónde cogerlo. Este hombre ya no tiene restauración. Esta mujer no tiene restauración. Esta familia está rota, no tiene restauración. Pero hasta que Jeremías no entró en la casa, no se dio cuenta que tenemos un Dios restaurador, que puede coger las vasijas más rotas, las más arruinadas, y las puede hacer otra vez como a Él mejor le parece. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo me congrego y ahí voy a recibir palabra de Dios. Yo me congrego y voy a ver cómo Dios me va a restaurar. Pero yo tengo que poner mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Congregarme. Vete a la casa del alfarero
y allí te haré oír mis palabras. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí o no? Y es ir a la casa del Señor para recibir esa palabra. La gente que no se congrega, que no viene a la casa, evidentemente, ¿de qué manera le podemos ayudar? ¿Cómo le vamos a dar una palabra? ¿Cómo le vamos a direccionar si no se congrega? Una vez que comienza a congregarse y comienza a escuchar la palabra del Señor, entonces ahí va a ver que hay restauración para su vida, que hay restauración para su casa, que hay restauración para su matrimonio, que hay restauración para su hogar, porque sabes que si hay algo que tiene, un rasgo que tiene nuestro Señor, es que tú sirves a un Dios restaurador. Que lo que los hombres dicen que ya es imposible, lo que los hombres dicen que ya no se puede contar con ese, como ese lo tome Dios en sus manos, otra vez lo restaura, otra vez lo sienta en sitios de honores, otra vez lo pone de pie y le levanta la cabeza, porque los hombres somos expertos en pisotear, pero nuestro Cristo es experto en poder levantar, en poder restaurar, en dar aliento otra vez a aquel que no tiene vida. Tu Dios es un Dios restaurador. Gloria a Dios. Y Dios te quiere hablar, pero yo tengo que poner mi parte es, tengo que ir a la casa. Mira al que tienes al lado y dile, nos tenemos que congregar, díselo. Este mensaje es un mensaje a modo de instrucción. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar una instrucción del pastor? Es a modo de instrucción. Hay a veces que cuando la gente, los nuevitos me vienen, pastor, ¿y yo ahora qué hago? ¿Qué recibí al Señor? Tienes que seguir instrucciones. Solo recibir instrucciones. Yo cuando me convertí al Señor, yo recibía instrucciones de la palabra, de mi pastor, yo recibía instrucciones, y el que se deja instruir, mañana es alguien que crece de una manera sana en el Señor, y no una estrella errante, ni un revelado de la vida que se revela contra el cuerpo de Cristo, sino es alguien que crece de una manera sana porque ha sabido recibir instrucciones y aplicarlas. Además, si tú hoy no quieres recibir instrucciones, no te creas que mañana Dios te va a permitir a ti el lujo de que puedas instruir a otro. Cuando tú siembras autoridad, cosechas autoridad. Así como pongas la vara tú, esa misma vara te se va a poner a ti. Entonces, lo que uno siembra, es eso lo que va a recoger. Hay una frase que me dio el Señor hace años que me marcó, y es, sorprenderse de la cosecha es síntoma de los hipócritas. No lo entiendo, pastor. Sorprenderse de la cosecha es síntoma de los hipócritas, porque es lo que tú mismo has sembrado con tus manos. Si no te gusta tu cosecha, hay que analizar la siembra. Y si la siembra es mala, la cosecha es mala. Pero si la siembra es buena, la cosecha va a ser buena. Entonces, de la manera que nosotros nos sembramos en el Señor, de esa misma manera vamos a cosechar. Y de esa misma manera vamos a recibir. ¿Sí o no? Pero hay una parte que tenemos que hacer. Mira, Juan capítulo 2, verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron, y dice el verso 9, Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Había un problema en esta boda, eran las bodas de Caná. Se habían quedado sin vino. Para los hebreos quedarse sin vino era una vergüenza. Era que los invitados al otro día les iban a señalar, les iban a criticar, iba a ser la comidilla de todos los grupos de la región. ¿Te acuerdas la boda esta de Caná? Sí, se quedaron sin vino. Era una vergüenza. María, cuando ve allí a su hijo, al Señor, dice, mira, hombre, que se han quedado sin vino, a ver qué puedes hacer. Fue Jesús y le dijo a los hombres, llenad las tinajas hasta arriba de agua. Y más tarde el Señor llevó a cabo el milagro de transformar el agua en vino. La gran pregunta es, ¿quién puede transformar el agua en vino? ¿Tú, yo o el Señor? El Señor. Pero ¿a quién le dijo que llenara las tinajas de agua? ¿A quién? A los hombres, porque la tinaja de agua la puedes llenar tú. Transformar el agua en vino tú no puedes. Yo tampoco puedo transformar el agua en vino. El Señor puede, pero sí puedo llenar las tinajas de agua. Entonces hay una parte que nos corresponde a los hombres, que es lo posible, y es poder llenar de agua esas tinajas para que el Señor, que es todopoderoso, las pueda convertir en vino. Entonces, cuando estamos en problemas a veces en la vida, el Señor no quiere que nosotros actuemos de una manera pasiva. Quiere que por lo menos nosotros hagamos lo posible. ¿Y qué es lo posible? Llenar de agua la tinaja. Ya el milagro lo hace el Señor, que es transformar el agua en vino. ¿Sabes que hay veces problemas en la familia, en la casa, que estás esperando que el Señor pueda hacer el milagro de cambiar el agua en vino, y el Señor no va a hacer el milagro hasta que tú no comiences a llenar la tinaja de agua?
Te dice el Señor, tú tienes que hacer lo que está en tu mano y lo que está operativo dentro de tus posibilidades, y yo voy a operar el milagro que tú no puedes. Pero Dios quiere que nosotros cooperemos con Él, y hasta que yo no doy pasos y comienzo a llenar ese agua, esas tinajas de agua, el Señor no la va a transformar en vino. No podemos esperar que se transforme el agua en vino mientras tú y yo no llenamos las tinajas de agua. Ay, tengo un problema con esta persona, ¿y qué pasa? Que llevamos un tiempo que no nos hablamos, una mala relación, me ve y se cambia de acera, parece que llevamos, no sé, como si fuera su enemigo. ¿Qué está en tu mano hacer? Hacerle una llamada, quedar con esa persona, tomarte un café y arreglarlo. Y el milagro, para que todo pueda volver a ser como era antes, lo hace el Señor. Pero tú tienes la posibilidad de hacer lo que está en tu mano, hacer una llamada para intentar arreglarlo. Necesito un milagro, estoy pasando ahora una escasez. Económicamente me va muy mal, pastor. Hay que imprimir currículum y hay que echarlos por los sitios, y el Señor va a operar lo divino y lo imposible, y te pueden llamar de ese trabajo que tú no esperabas. Puedes comenzar a cobrar ese sueldo que tú no esperabas. Puede ser que te asciendan en la empresa o que te se abra una puerta en lo laboral impresionante. Pero si yo no he hecho los benditos currículum por los sitios, ¿quién me va a llamar? Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Lo que no puede ser es que esperemos a que Dios lo haga todo y que Dios también eche los currículum por nosotros. Te dice Dios, no, el currículum lo tienes que hacer tú, y el currículum lo tienes que rellenar tú, y tienes que ir pateándote la ciudad y tienes que ir soltando el currículum por los sitios. Y ahora sí, déjame a mí, porque yo voy a hacer lo divino, yo voy a hacer el milagro, yo voy a hacer lo imposible. Donde tú no llegas, dice el Señor, yo llego. Pero no podemos estar pasivos frente a la vida esperando que Dios lo haga todo. Si tú quieres que el agua se convierta en vino y quieres ver el milagro en tu casa, tienes que comenzar a llenar las tinajas de agua, porque es lo que tú tienes en tu mano y es lo que tú puedes hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero tú sirves a un Dios omnipotente que tiene todo el poder, que es todopoderoso, y donde la mano mía no llega porque soy un hombre, ahí llega la mano de Dios. Y a ese hombre que yo no puedo convencer en el trabajo, llega Dios y le puede ablandar el corazón. Y esa relación que parece que está rota y yo intento arreglarlo pero no hay manera, llega el Espíritu Santo y toca su mente y su corazón y lo cambia. Y dices tú, ¿y cómo puede ser? Porque sirves a un Dios omnipotente. Yo tengo limitaciones, pero Él no las tiene. Pero Dios dice en esta tarde, tú tienes que hacer algo y yo hago el resto. ¿No te das cuenta que hay una parte que te corresponde a ti? Porque si no, ¿qué? ¿Cómo vas? Aquí estoy esperando al Señor, aquí estoy esperando al Señor. Y el Señor desde la casa diciendo, vaya un vago este. Vaya un vago, tela marinera. Que le da pereza hasta bajar a tirar la basura. Madre, y me está esperando a mí, dice el Señor. Mira al que tienes al lado y dile, el Señor te espera a ti. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Juan 11:39. Mira Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Quién quitó la piedra? ¿Los hombres o Dios? Los hombres. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice el verso 41, entonces quitaron la piedra los hombres de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle. Mira cómo coopera el hombre con Dios. ¿Dónde habéis puesto a Lázaro? Está ahí, Señor. Quitar la piedra. Lázaro, sal fuera. Ahí sale el muerto. Estropeó el entierro. ¿Sabes que tu Jesús es un estropeentierros y un arreglafiestas? Llegaba al velatorio, resucitaba al muerto y ya no había entierro. Arreglaba el entierro, lo estropeaba. Y llegaba a las fiestas y las arreglaba cuando se quedaban sin vino. Lázaro, sal fuera. Y resucitó. Y cuando resucitó le dijo a los hombres, quitarle las vendas. ¿O no vais a esperar que haga yo todo? ¿Qué pensáis? ¿Que el Señor tiene que quitar la piedra, resucitar al muerto y quitarle las vendas? No. Quitar la piedra puedes tú. Y las vendas al que estaba muerto también se las puedes quitar tú. Resucitarlo tú no puedes.
Yo no puedo resucitarlo. Hay gente que dice, yo tengo el poder. ¿Qué poder tienes tú? Si tú eres un vaso y un canal por donde fluye el poder de Dios. La gloria que tengo yo, ¿qué gloria tienes tú? Si tú eres un vaso por donde fluye la gloria y el poder de Dios, y esto no es nuestro, es del Señor. Y la excelencia es lo que tenemos dentro, lo que contenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que puedo hacer yo es quitar la piedra y luego quitarle las vendas. Resucitarlo no puedo. Pero tenemos a uno que sí puede resucitarlo. Lázaro, sal fuera, y el muerto resucitó. Pero dijo, desatadlo vosotros. Hay gente que espera que Jesús quite la piedra, resucite al muerto y le quite las vendas. Pero en esta tarde tienes que saber que el Señor va a obrar el milagro de resucitar. Pero tú tienes que poner tu parte y tienes que quitarle las vendas y también tienes que quitar la piedra. ¿Cuántos algunas veces no han enterrado cosas y han dicho esto es imposible ya otra vez verlo con vida? Los sueños se enterraron en Dios. El propósito que tenía murió, se enterró. Esta relación ya está rota, se enterró. Y rápidamente enterramos cosas en nuestra vida porque decimos que no tiene posibilidad ya de vida. Pero ¿y si te dijera que si el Señor aparece en escena, lo puede resucitar? ¿Puede resucitar esos sueños que enterraste? ¿Puede resucitar esos planes que tenías ayer? Por supuesto, porque tenemos a un Dios todopoderoso que puede volver a la vida lo que estaba muerto, pero nunca se te olvide que la piedra la tienes que remover tú. Ay, yo quiero que resucite el Señor mi casa. Tienes que tomar entonces decisiones. Ay, yo quiero es que me vaya mejor en la relación. Tienes que tomar decisiones, tienes que quitar la piedra. Ay, pero es que yo quiero que ahora en el trabajo, la economía, tú tienes que quitar las vendas. El Señor hace lo imposible, resucita al muerto, pero la piedra y las vendas las tienes que quitar tú. No esperes que el Señor quite la piedra y resucite a Lázaro. No esperes que el Señor le quite las vendas a Lázaro. Que hay gente que quiere que el Señor lo haga todo. No, hombre. Hay gente que quiere que el Señor saque el córner y remate de cabeza al mismo tiempo. No funciona así. ¿Tú sabes que eres una piedra viva en el edificio de Dios? Una piedra viva que tiene vida. No un ladrillo muerto, una piedra viva. Cuando dice que eres una piedra viva es que edificas el edificio del Señor. Y hay una parte que a ti te corresponde. Aquí estoy, no sé qué querrá el Señor conmigo. Yo quiero cumplir su propósito. Tienes que quitar la piedra. ¿Qué piedra tengo que quitar? Tienes que quitar la piedra del odio. Tienes que quitar la piedra de la amargura. Tienes que quitar la piedra de la falta de perdón. Tienes que quitar la piedra de los celos. Dios puede resucitar tu matrimonio, pero la piedra de los celos la tienes que quitar tú. Hay gente que dice, ay Señor, un milagro, que se le quiten los celos a mi marido. ¿Qué te crees? ¿Que Dios es como Harry Potter y va a hacer así con una varita mágica y de un día para otro el que era un celoso empedernido ya no va a tener celos? Dios no trabaja así, Dios no es ningún mago. Dios trabaja a base de procesos. Señor, trátalo tú. Y dice Dios, no, es una cosa que tiene que tratar Él. Señor, que necesito que resucites mi casa. Ya, pero la piedra del camino la tienes que quitar tú. Y las vendas de Lázaro las tienes que quitar tú. ¿Qué esperas? ¿Que el Señor venga y haga una intervención divina y que cambie el carácter de alguien de un día para otro? Dios no funciona así, ¿eh? El que crea que Dios es así está muy equivocado. Hay gente que dice, estoy orando al Señor para que cambie el carácter de mi mujer. Pero por Dios, ¿tú piensas que Dios va a hacer así? Ah, vale, voy a anotar la petición. Oye, hay que cambiar el carácter de fulana. Una varita mágica, ¡pim!, ya está cambiada, ya es otra persona. Y la que tenía mal genio y mal carácter de la noche a la mañana ya es una rosa. Ya da gusto estar con esa persona. Ha cambiado todos sus ideales, todas sus formas. Dios no trabaja así. Dios trabaja a base de procesos. Entonces, si tú esperas que Dios resucite cosas en tu vida, tienes que obrar, pero ya. Tienes que comenzar a quitar las piedras que están estorbando, que pueda resucitar eso que crees tú que está muerto. Tienes que ir quitando las vendas de eso que dice Dios, que lo tienes que quitar tú. La llamada de teléfono a esa persona, que quizá sabes tú que el Espíritu Santo te está redarguyendo, porque quizá obraste mal y tienes que llamarle por teléfono. ¿Tú qué te piensas? ¿Que Dios le va a llamar desde el cielo por teléfono a esa persona por ti? Si es que eso te corresponde a ti. Dios no tiene teléfono móvil para llamar a nadie, lo tienes que hacer tú. Por eso nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte, ¿sí o no? Mira, Éxodo 14:13. Vamos a seguir un poquito más. Y Moisés dijo al pueblo, este me encanta, no temáis, mira Moisés, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hoy hará por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y dice el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Dios Israel estaba muerto de miedo.
Y Moisés, alardeando de que era un machote, dice, tranquilos, y vais a ver hoy la salvación de Dios. Ahí está en el verso 14. Pero cuando llega el verso 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El primero que estaba muerto de miedo era Moisés. Verás hoy la salvación de Dios. No temáis y estar tranquilos. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dice. O sea, aquí está diciéndole al pueblo que estén tranquilos, que no pasa nada. Y aquí ya te estás derrumbando y dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿No te das cuenta que hay veces que le pides a Dios cosas que Dios dice, ¿y para qué me pides esto? Dile a los hijos de Israel que marchen. Ay, Señor, pero que yo quiero orar para ver si es tu voluntad. Hay cosas por las cuales yo ya no necesito ni siquiera orar, hermanos. Ay, pastor, lo que estás diciendo. Yo no tengo que orar a ver si es la voluntad del Señor congregarme, leer la palabra, orar o pedirle perdón a un hermano. Eso siempre va a estar dentro de la voluntad de Dios. Pero hay gente que necesita una reconfirmación, una reconfirmación. Si Dios ya te ha dado una orden, ¿por qué buscarlo más? Te va a decir Dios, dile a los hijos de Israel que marchen. Y dice el verso 26. El verso 16, perdón. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene el poder suficiente como para poder abrir las aguas del Mar Rojo? ¿Sí o no? ¿Por qué le dice a Moisés que levante la vara? Tú levanta la vara, levanta la vara, levanta la vara. Y dice la Biblia, y Jehová sopló. Pero bueno, Señor, ¿te estás riendo de mí? ¿Es que a ti te hace bien verme a mí con la vara así levantada como el tío la vara? Pues no has soplado tú y ha sido el viento lo que ha abierto el mar. ¿Qué necesidad hay que yo levante la vara? Y dice Dios, porque tú tienes que hacer algo. ¿Cuántos están esperando que se pueda abrir el Mar Rojo? ¿Estás esperando que se pueda abrir el Mar Rojo? Que se abra el Mar Rojo puede ser que se abra una puerta en lo laboral, una puerta en lo sentimental. No sé, hay tantas puertas que estamos a veces tocando, esperando que se abran. ¿Y cómo hacemos para que se abran? Dice Dios, extiende tú la vara y yo soplo y abro el mar. Pero hasta que tú no alces la vara, no hay soplo mío para abrir el mar. Dios hace su parte, tú haces la tuya. Y yo decía, ¿qué Dios tan caprichoso? Pero es que Dios no es caprichoso. Es que al hombre le tiene que enseñar obediencia. ¿Tú nunca te has preguntado por qué en el huerto del Edén pone tantos árboles y pone en medio del huerto un árbol y le dice al hombre, ¿veis todos los árboles que tenéis? Sí, Señor. ¿Veis el que está en medio? Sí, lo vemos, ese no lo toquéis. ¿Por qué se le antoja a Dios poner tantos árboles en el huerto y decirle al hombre, tenéis toda clase de árboles que dan muchísimos frutos, pero del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, no lo toquéis ni comáis de él, porque el día que lo tocas y comas de él, mueres? Y digo yo, ¿y por qué hace esto Dios? ¿Es caprichoso el Señor? No, pero es que Dios le tiene que enseñar obediencia al hombre. Hay veces que Dios en el huerto pone un árbol en medio y te dice, mira, todo esto lo puedes tocar y puedes disfrutar de todo esto, pero ves el árbol que está en medio, bueno, de ese árbol no lo puedes tocar. Y dices tú, ¿y por qué me hace esto el Señor? Te lo hace para que tengas obediencia. Por eso hay a veces que en los trabajos, yo sé de algunos que les ha pasado que en el trabajo, quizá han pasado por sus manos una cantidad de dinero muy grande, que no es suyo. Quizá limpiando una casa, limpiando un hotel. ¿Y por qué se me pone la vida así ahora de esta manera, sabiendo que estoy en escasez? ¿Por qué Dios permite que me encuentre yo un manojo de billetes? ¿Por qué hace esto el Señor? Dice Dios, lo hago para que tú puedas aprender obediencia. Entonces hay una parte que te corresponde a ti, y esa parte tú no la puedes omitir ni saltar. Esa parte la tienes que cumplir. Y ahora vas a ver cómo Dios va a hacer lo imposible, lo que no está en tu mano, donde no llegan tus palabras, tus pensamientos. Dios va a comenzar a obrar, pero te está esperando a ti. El primer paso, dice Dios, lo tienes que dar tú. Yo abro el Mar Rojo, pero tú tienes que extender la vara. Hay veces que nos encerramos en la vida dentro de laberintos y no encontramos la puerta de salida. Y dice Dios, yo tengo la solución, pero si tú no eres obediente extendiendo la vara, yo no lo voy a abrir. Señor, sabes que necesito un techo, una casa. Y dice Dios, pero tú tienes que extender la vara. Y yo ya haré mi trabajo para que todo se pueda dar y para que cada pieza del puzzle pueda encajar, y voy a obrar el milagro en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, pero tú tienes que extender primeramente la vara. Por eso nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, ¿sí o no?
¿Cuánto me están entendiendo, por favor? Gloria a Dios. Dice el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Te das cuenta? El viento lo envió el Señor. La vara la extendió Moisés. Dice el verso 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y dice el verso 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Quién derribó a los egipcios? ¿Quién? Por favor, decidlo conmigo, ¿quién derribó a los egipcios? Pero ¿quién extendió la mano para que se volvieran las aguas sobre los egipcios? Moisés. ¿O lo hizo Dios esto? No, lo hizo Moisés. Hay cosas que a nosotros nos oprimen. Ay, me están oprimiendo por aquí, por allá. Y dice el Señor, si tú no extiendes la vara, yo no voy a derribar a los egipcios. Tú tienes que hacer la parte que a ti te toca, lo que te corresponde. Tú tienes que cooperar conmigo. Escúchame bien, Dios es soberano y en su soberanía podría haber elegido salvar a los hombres, escúchame bien, salvar a los hombres sin la necesidad de la predicación de la iglesia. ¿Tú crees que Dios necesitaría por necesidad que yo predicara la palabra para que otro se salve? Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, no necesita consejo de nadie. Sin embargo, en su soberanía, por su misericordia, Dios ha querido contar contigo y Él quiere que la parte humana que a ti te corresponde, que es posible, que la puedas hacer de una vez tú, y vas a ver cómo Dios va a obrar ese milagro que tanto ansías, que tanto estás esperando, esa petición que llevas años orando. ¿Cuándo va a hacer esto el Señor? Te dice el Señor, cuando tú extiendas la vara, vas a ver cómo yo voy a comenzar a obrar, vas a ver cómo voy a derribar a los enemigos, vas a ver cómo voy a comenzar a abrir las puertas, vas a ver cómo se va a terminar el desierto, vas a ver cómo te voy a sacar de ese pozo, de esa desesperación, pero tú tienes que extender la vara. Hasta que tú no te muevas, dice Dios, yo no me pienso mover. ¿Cómo haces entonces ahora con esta información que tienes? ¿Cómo vas a hacer después de este mensaje? ¿Cómo vas a hacer después de este mensaje con la información que ahora tienes? ¿Vas a esperar al Señor? ¿O vas a comenzar a obrar sabiendo que hay una parte que a ti te corresponde? Mira al que tienes al lado y dile, haz lo que te corresponde. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera, y de esta manera lo harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y dice el verso 18, mas yo voy a establecer un pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos quieren que se pueda salvar su casa, por favor, y su familia? Ya pediré a dejar que me acompañe al piano un poquito. ¿Cuántos están esperando que el Señor pueda salvar su familia, su casa? ¿Sabes que el plan de Dios es llamar por familias? Le dijo Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y seréis salvo tú y ¿quién más? Y toda tu casa. El plan del Señor es llamar a las familias para que se salven. Dios te quiere salvar a ti, pero también la quiere salvar a ella, pobrecita. Dios te quiere salvar a ti, pero también quiere salvar a tus hijos. Y Dios quiere salvar también a tus nietos. Dios está llamando por familias en este tiempo. Quiere salvar las casas. Lo que le dijo a Noé es, Noé, hay mucha maldad en la tierra, pero voy a hacer un pacto contigo, hombre. A ti, a tu casa, te voy a salvar. Pero Noé, hay una cosa que tienes que hacer tú. Dímelo, Señor. Tienes que construir un arca. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios iba a bajar a construir el arca? El arca la construye Noé, y la salvación de Noé y de toda su casa se la da Dios. Hay gente que espera que Dios baje y que construya el arca. No, el arca la tienes que construir tú. El sacerdote de tu casa eres tú.
El que tiene que bajar buenos consejos a tu casa eres tú. El que tiene que remar por tu casa eres tú. El que tiene que salvar tu casa eres tú. El que tiene que ser de ejemplo eres tú para tu casa. Y el que tiene que predicar la palabra eres tú en tu casa. ¿Sabes? Hay gente que tiene unción para todos los sitios menos para la casa. Leía en un libro hace tiempo que había un muchacho de unos 5 o 6 años que se congregaba en una iglesia. Y dice que un día llegó a la iglesia y él tenía allí a su padre, que su padre era ministerio. Y fue un día al pastor de la iglesia, que era el pastor de su padre, y le dijo: pastor, necesito llevarme el púlpito de la iglesia a la casa. Y el pastor le dijo: pero niño, ¿estás loco? ¿Para qué quieres el púlpito en tu casa? Es que lo necesito, pastor. No se puede, hijo. El púlpito es para la iglesia. Déjame llevármelo, hombre, a la casa, que lo necesito. Y ya se extrañó tanto el pastor que le dijo: pero bueno, hijo, ¿para qué quieres el púlpito en la casa? Dice que cuando tú mandas a mi padre a predicar desde ese púlpito, dice unas cosas tan bonitas, que si yo tuviera el púlpito en la casa, seguramente mi padre nos hablaría bien y seguramente mi padre hablaría muy dulce en la casa. Se ve que aquel hombre desde el púlpito decía cosas muy dulces, pero era un amargado en la casa. Le alcanzaba la unción solo para la hora y media de culto, y qué triste cuando la unción es el Espíritu Santo derramado sobre una vida las 24/7, los 365 días del año. Yo no soy un ungido por un vídeo de 1 minuto y medio del TikTok o una predicación por YouTube. Yo no soy un ungido porque vengo aquí los domingos y los martes. Yo soy un ungido hasta cuando duermo. Y soy un ungido en el trabajo. Y cuando hay un problema gordo en mi casa, sigo siendo un ungido. ¿Sabes por qué? Porque la unción no es algo intermitente o una chaqueta que me pongo los domingos. La unción es cuando recibiste al Espíritu Santo y ahora mora dentro de ti. Por lo tanto, Dios está llamando a salvar las familias, pero el arca la tienes que construir tú. Es así. El otro día les ministraba yo a los matrimonios aquí, pastor, y les decía: yo como pastor os doy consejos. Estoy para direccionar, para aconsejar, para escuchar. Tenéis un hombro donde llorar. Y aquí estoy. Pero la casa principal que yo me tengo que preocupar, perdonadme, son mi mujer y mis hijos. Si yo fallo en esa iglesia de mi casa, estoy fallando ya en todas las iglesias que uno quiera pastorear. Porque la primera iglesia que Dios le entrega a un hombre es cuando uno cierra la puerta. Y cuando la cierra la puerta de su hogar y en la casa se respira un ambiente de paz y gozo, dice Dios: tienes mi ok del cielo. Has salido aprobado en tu casa, ahora puedes ser luz para las naciones. Lo que no se puede es ser una tiniebla en la casa y luz en todos los sitios. No funciona así. Por lo tanto, Dios está llamando a las familias. Pero el arca no va a venir Dios a construirlo. El arca lo tienes que construir tú. El buen lenguaje dentro de la casa lo tienes que tener tú. Los buenos consejos dentro de la casa los tienes que tener tú. A los hijos los tienes que corregir tú. Ay, pastor, a ver si puedes corregir al hijo. Al hijo lo tienes que corregir tú, porque tú eres el sacerdote de tu casa. Dios te dio la responsabilidad a ti de darle buenos consejos. Por lo tanto, ¿cuánto quieren que su casa se salve? Por favor, ¿puedes levantar tu mano? ¿Quieres que tu casa se pueda salvar? Cuando salgas de este lugar, por favor, ponte como un loco a construir una casa segura, una casa con un ambiente de Dios, una casa con un ambiente de paz, una casa donde haya un altar encendido en fuego. Escúchame, el altar más grande no tiene que estar aquí, el altar más grande lo tienes que construir en tu casa. ¿De qué me sirve venir a la iglesia, escuchar la predicación, si cuando me voy a mi casa vivo en amargura, tengo un vocabulario que entristece al Espíritu Santo y no hay quien pueda parar a mi lado? Pero en esta hora viene el Espíritu Santo y viene cambiando las cosas desde dentro hacia afuera, porque preocuparse por fuera es síntoma de fariseísmo. Dice la Biblia, se queda mirando a los fariseos Cristo y les dijo: vosotros a la verdad por fuera sois sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Ay, Señor, que me ofendes. ¿Por qué me ofendes tanto? Hombre, porque por fuera brillas mucho, pero qué corazón más negro tienes. Sin embargo, hay algunos hermanos que por fuera a lo mejor no tienen mucha pinta, pero qué corazón tienen para el Señor. Pueden levantar su mano sin ira y sin contienda, porque es alguien que ha entendido que el Evangelio no se trata de ser piedra de tropiezo, sino de ser una piedra viva, una herramienta de edificación, que si caes, yo no te voy a condenar, que Dios me libre. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para salvarte, aquí estoy para extenderte un cable, para decirte: tranquilo, que Dios me ha puesto para ayudar, para bendecir, para edificar y no para destruir a nadie. Gloria a Dios. El arca la tenemos que construir nosotros.
Porque no puede ser que queramos construir todo tipo de cosas menos nuestro propio hogar. No funciona así. Hay gente que es un arquitecto para diseñar las vidas de todos, un arquitecto para diseñar hasta la iglesia, un arquitecto para saber dar consejos cómo tienes que llevar tú la vida, cómo tienes que hacer tú. Pero ¿y si nos aplicáramos esos tan buenos consejos a nuestra propia vida? Porque Dios quiere que seas un arquitecto, pero un arquitecto de tu propia familia, de tu propio hogar, de tu propia casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Noé, entra tú y entra tu casa en el arca. No dijo entra tú y que entre el vecino, el tío, el otro, el de la moto, el de la tienda. Entra tú y tu casa. El mensaje es el siguiente, señores. Yo quiero que Dios pueda salvar mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, pero tengo que construir yo el arca. Lo tengo que hacer yo. Nadie va a venir por ti a construir tu propio arca. Hay gente que espera a ver si alguien me tira un cable y construye mi arca. El arca es tuya y lo tienes que construir tú, y la tienes que amueblar tú, y la tienes que adornar tú. Y la salvación solo le pertenece a Dios, pero construir el arca es una responsabilidad tuya. ¿Tú quieres que Dios pueda salvar tu matrimonio, tu noviazgo? Tienes que construir tú el arca. Tienes que comenzar a cambiar el lenguaje dentro de la casa. No puedes hablarle a Dios con un lenguaje Reina Valera y hablarle a la mujer con un lenguaje que Dios nos libre. No funciona así. Hay cosas que desde ya hay que tomar decisiones para cambiarlas y decirle al Señor, Señor, te ruego que la unción no solo me alcance para la hora y media del culto, sino que me alcance de lunes a domingo las 24 horas del día, cada segundo y cada instante, porque la unción, hermanos, es completa y tiene que servir para toda circunstancia, para todo lugar, para todo momento. ¿Saben? Dice la Biblia que Cristo entró en la casa de la suegra de Pedro y la sanó. Tenía unción para estar en la casa, y cuando llegó a la sinagoga, dice la Biblia que entró y uno se liberó. ¿Sabe por qué? Porque tenía unción para el culto y para la casa. Así es la unción que Dios quiere derramar para ti. No hay grandes hombres de Dios, hay hombres de Dios que se forjan en el silencio, en la intimidad de su casa. Hay una frase que es: bendito el hombre que cuando predica puede edificar a su mujer, puede edificar a los hijos, puede edificar a la familia. El mensaje es sencillo: hay que comenzar a construir el arca desde ya. Hay que tomar decisiones, por favor, ¿sí o no? Génesis 12:1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y el que te bendiga lo voy a bendecir, y el que te maldiga yo lo voy a maldecir. Pero escucha, sal primero tú de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a bendecir. Dios, ¿no me puedes bendecir aquí? Dice Dios, no. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a bendecir. ¿Cuántos quieren que Dios les pueda bendecir? Hay una parte que a ti te corresponde. Tienes que salir de ese lugar que sabe Dios que no tienes que estar ni un instante más. Tienes que dejar de frecuentar esos lugares que a Dios no le agradan. Tienes que cortar esas amistades que no glorifican al Señor, cortar esas relaciones que no son lícitas delante de su presencia. ¿Y sabes qué? Que Dios te quiere bendecir, pero hasta que tú no comiences a dar pasos de fe, no hay bendición de Dios para ti. Abraham, yo te quiero bendecir, bendíceme. No puedo. Tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Hasta que no demos cortes a ciertas cosas, la bendición de Dios no va a llegar. Y yo quiero que Dios bendiga mi casa, mi trabajo, mi economía, que pueda bendecir mis hijos, que pueda bendecir la iglesia, que pueda bendecir a ustedes, que envíe Dios su bendición. Pero hasta que yo no tome decisiones y corte con lo que Dios quiere que corta, y pueda dar pasos de fe y salir de ese lugar que Dios me está diciendo, Dios mientras tanto no me puede bendecir, porque Dios es soberano y Él elige bendecirte en el lugar que Él quiere, cuando quiere y como Él quiere. Por lo tanto, si hay algo dentro de tu corazón en esta tarde que sabes tú que Dios te está pidiendo, que te está diciendo, hijo mío, tienes que salir de ese lugar, tienes que cortar, tienes que borrar ese teléfono del móvil, tienes que comenzar a dar pasos de fe. Si hay algo que tienes en tu corazón en esta tarde, te dice el Señor, yo te voy a bendecir, pero tienes que comenzar a caminar. Yo te voy a bendecir, pero tienes que salir de ese vicio. Yo te voy a bendecir, pero tienes que salir de ese lugar. Yo te voy a bendecir, pero tienes que salir de esa amistad. Hasta que tú no salgas, dice el Señor, yo no te puedo bendecir. Porque Dios bendice como quiere, cuando quiere, en el lugar que Él quiere. Si nos atreviéramos en esta misma noche a dar pasos de fe, te prometo que vas a ver la bendición del Señor. Y mira lo que te dice Dios en esta noche: el que te bendiga, yo le voy a bendecir. ¿Qué palabra le dijo Dios a Abraham? El que te bendiga, yo le voy a bendecir. Y el que me maldiga, dice, yo le voy a maldecir. ¿Saben? Cuando uno maldice a un ungido,
eso siempre viene de vuelta. Por lo tanto, es mejor siempre bendecir. Hay que tener cuidado cuando levantamos palabras contra un ungido, porque se nos puede volver esa palabra en contra. Porque Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, que tenga cuidado, porque yo lo voy a maldecir. Porque cuando sobre un hombre está el Espíritu Santo, está la unción de Dios. Y no se trata del nombre, apóstol, querubín, pastor, profeta. Se trata de la persona que tienes por dentro, que es la persona del Espíritu Santo. Ustedes no se sujetan a mí porque yo soy el pastor Abraham Losada, que tiene seguidores, o el pastor Abraham Losada, que predica y tiene don para predicar. No, ustedes os sometéis, os sujetáis en el Señor, no por quién soy yo, sino por quién es Él, y ese Él está dentro de mí. No se trata de nosotros, se trata de aquel a quien nosotros representamos. En esta tarde te dice el Señor: ponte en pie donde estás. Tienes que dar pasos de fe. Dice el Señor: tienes que comenzar a hacer la parte que te corresponde, te dice el Espíritu Santo. Dice la Biblia que había un hambre en Samaria muy grande. Y dice la Biblia que había 4 leprosos. Nota bien esto. Había 4 leprosos. Y había un hambre grandísima en Samaria, al punto que dice que las madres estaban comiendo a los niños. Así lo dice la Biblia. Había un hambre en Samaria. Y dice que había 4 leprosos diciendo: ¿qué hacemos aquí en Samaria si estamos muertos de hambre? ¿Qué hacemos aquí en Samaria si igualmente vamos a morir de hambre? Y se dijeron unos a otros los leprosos: ¿y si comenzamos a caminar contra el campamento de los enemigos y vemos a ver si allí el Señor quizá nos bendice? Total, si nos quedamos en Samaria, morimos de hambre. Si vamos contra los sirios, quizás nos van a matar. Lo que está claro es que la muerte de una manera u otra va a venir. Y dijeron ellos: vamos a caminar contra el campamento enemigo. Y dice la Biblia que mientras caminaban aquellos 4 leprosos, dice la Biblia, y el Señor desde los cielos comenzó a hacer ruidos. Pon bien atención a tu oído, porque si lo entiendes esto te vas a gozar. Mientras los 4 leprosos caminaban, que literalmente se le caía cachos la piel, que apenas podían ver porque se habían oscurecido sus ojos, dice la Biblia, mientras ellos caminaban contra los sirios, dice, el Señor desde los cielos comenzó a hacer grande ruido de estruendo de caballos, y parecía que había un ejército muy grande, y comenzó a hacer ruido de espadas y de lanzas, al punto que dice la Biblia, y los enemigos creyeron que Israel se había aliado con otros ejércitos y salieron corriendo muertos de miedo, pensando que eran un batallón, y eran solo 4 leprosos que habían decidido dar pasos de fe, que no había ningún ejército, que no había ningún caballo, ninguna espada, pero el Dios Todopoderoso desde los cielos comenzó a hacer ruidos. Y es que cuando tú te dispones a dar pasos de fe, ¿sabes cuántas veces yo he sido esos leprosos dando pasos de fe? Pero mientras yo iba caminando, el gigante de los gigantes iba caminando a la par mía y yo no le veía, pero él caminaba a la par mía comenzando a hacer ruidos. Y dijeron, viene un gran ejército, 4 leprosos que no podían con su alma, pero ¿por qué no te atreves en esta noche a dar pasos de fe? Y vas a ver a Dios hacer algo como en las películas de Hollywood. Va a comenzar a poner una escena en los cielos, como que vienen muchos caballos, como que hay espadas, como que hay muchos guerreros. ¿Cómo es esto? Porque Dios hace la parte que es imposible y tú haces lo posible. Tú comienza a caminar porque caminar es posible, pero deja a Dios que sea Él el que comience a hacer ruido desde los cielos, y te aseguro que Dios te va a dar la victoria. La batalla es de Jehová, dijo el Señor. Estáos quietos y verad que la venganza es mía, dice el Señor. En esta noche hay gente batallando en medio de una guerra. No temas, porque es más fuerte el que está contigo que el que está en contra. Hay gente que tiene batalla contra la enfermedad. Te dice el Señor, no temas, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Hay gente que está en batalla en esta noche, pero te dice Dios, yo soy el poderoso gigante, yo soy el varón de guerra experimentado en quebranto, yo voy detrás tuya y delante tuya, te dice el Señor. Los enemigos tienen que salir, dice la Biblia, cuando vengan tus enemigos por un camino contra ti, dice, por 7 caminos saldrán dispersos, porque yo Jehová estaré contigo. El poderoso gigante está contigo a la derecha, a la izquierda, detrás, delante, es tu cobertura. No temas, dice el Señor, solo haz tu parte y vas a ver cómo voy a obrar con milagros. Hay gente que dice, es que yo no veo a Dios, es que ¿dónde están los milagros de Dios? Es que yo no veo que Dios se mueva como antes. Te dice Dios en esta tarde, mi brazo todavía no se ha cortado, mi mano todavía no se ha cortado, mi brazo todavía se extiende. Si tú le crees a Dios en esta noche, dice Dios, prepárate, vas a ver maravillas en tu vida. El mar rojo se va a abrir a tu paso, los leones les voy a tapar la